Grabar otra vez. Hola, volvimos. Y ahora volvimos con la parte práctica. Y antes de pasar con ResNet, quiero recordarles del ejercicio. De hecho, vamos a cerrar esto, y quedarnos ahí. Eh, mm. A ver. Quiero esto hacerlo con la parte del ejercicio. De hecho, yo les di un ejercicio que tienen que probar el Quick Draw con AlexNet, ¿no? De hecho, lo que había que hacer es ejecutar este mismo script, el train simple, y aquí, para el config que les había dado, el sketch estaba configurado para que tome AlexNet, que es esta red de AlexNet que está en Models, que tiene la convolución 1, 2, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 convoluciones. ¿Ok? Y luego vienen las fully connected, y luego la clasificación. ¿Ok? Y el archivo de configuración, que es un archivo importante entender que esto simplemente es una forma de implementar esto. O sea, podríamos haberlo hecho ahí directamente con las variables, pero lo que yo necesito es que ustedes como que ya puedan resolver problemas más complejos. Entonces, por eso es que tuve que hacerlo de este modo. De hecho, ¿dónde tengo el archivo de configuración? Déjenme abrirlo. Open. Voy a tenerlo por acá. Git cd TensorFlow. Vi ahí el Quick Draw, era, ¿no? Quick Draw. Ahí está. En Quick Draw decía, aquí está Sketch, que nombre de la sección, número de épocas, 12 clases. Yo puse un batch size 128, validation steps, que era la cantidad dado que es 128 el batch size, ¿cuántos batches necesito para pasar toda la validación? Era aproximadamente 18. Estos dos de aquí no lo estoy ocupando ahora porque está por defecto el modelo Adam. Luego les voy a explicar qué parámetros utilizar aquí en todo caso para la otra, el SGD. Y les voy a comentar de una estrategia buena con la que he tenido buenos resultados y muchas publicaciones ocupan, que es una SGD con Decay Schedule. Snapshot dir tiene que ver, es dónde se guardan los modelos, dónde se están guardando los modelos. Data dir es de dónde leen los datos, el train y el test, y el test, donde está en la lista de los archivos, de las imágenes que van a procesar. Número de canales es cómo trabajan. De hecho, esta parte de aquí tiene que ver con preparar los datos. ¿Cómo se va a trabajar los datos? Va a ser el tipo sketch, entonces internamente se procesa de un modo particular. Esto incluso puede mejorarse, ¿no? Esto es algo que está hardcodeado en el código de si es sketch, hazlo de este modo. Si es image, hazlo de este otro modo. Si tienen multithread y quieren crear data TF records, por ejemplo, con multithreads, o sea, si quieren procesar, o sea, 100.000 y tienen 10 cores, ocupen esto. Esto facilita el cálculo TF records, les genera en paralelo la data. Y este checkpoint file es si es que tienen algún conjunto de datos guardado. Pueden utilizar eso para cargar el modelo. De hecho, en la tarea 1 se pide, utilicen como la red con pesos generados con un problema previo, ImageNet. ¿Qué pasa? Que para ciertos problemas, nuestros datos no son suficientes o para poder aprender la riqueza de características. Entonces, lo que hacemos es lo que se llama transferencia de aprendizaje o transfer learning. Si yo tengo un modelo preexistente que funciona muy bien y que se entrenó con un dataset interesante como ImageNet, con 1 millón de imágenes, entonces la red aprendió, diríamos, características importantes, por lo tanto tiene conocimiento previo. Entonces yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo voy a ocupar la misma red y quiero que la red parta con los pesos que mejor desempeñó en ese problema. O sea, que mejor desempeño tuvo en ese problema. Y le digo, estos son los pesos, y lo va a cargar y a partir de ahí va a comenzar. Eso se llama transfer learning o transferencia del aprendido. ¿Ya? Entonces, eso se ocupa para ese fin o para testear. Cuando están en modo predicción o testear, también tienen que cargar un modelo, el modelo que guardaron, ¿no? Aquí guardan el último o el modelo que ustedes, que mejor les funcionó.
Y eso se guarda aquí. De hecho, Profe, ¿y sí, esto también me sirve para entrenar por más épocas un mismo modelo? por supuesto. Por supuesto, si te quedaste en una época determinada, sí. Porque, por ejemplo, Vale. aquí estamos guardando aquí, yo entrené el modelo de, ojo, estamos con el modelo de Quick Draw Animals. ¿Se acuerdan del Quick Draw Animals? De ese conjunto que tenía la vaca, en fin, la oveja. Se entrenó por 20 épocas y esos son los 20 modelos que se generaron. Cada uno de ellos representa un conjunto de pesos. Un conjunto de pesos. Y eso está aquí, miren. Vamos al tren simple. El tren simple lo primero que hace es crear el modelo. El modelo se crea aquí. El modelo se crea aquí. Dice, vamos, está más arriba. Model igual, creo o sea, llamo al AlexNet Model, que es el objeto que tiene la estructura. Y le paso el número de clases. Y crea el modelo aquí. Luego le digo a este modelo, le digo cuál va a ser tu input. Tu input va a ser algo de esta forma. ¿Por qué necesito decirle cómo va a ser su input? Porque en base al tamaño del input va a comenzar a estimar cuáles son los tamaños de las salidas y pueden imprimir el sumario. Cuando ponen model summary, lo que están haciendo es imprimiendo el sumario, es decir, sabiendo, mira, ya que tu entrada va a ser de este tamaño, tu salida va a ser de esta, vas a tener, esta cantidad de pesos y va a poder entender el modelo completamente. Y aquí, si utilizan checkpoints o si ese archivo existe, va a cargar el modelo. Dice load weights y aquí pasan el checkpoint. Acá hay algo interesante, que como está definido, dice cárgalo por nombre. ¿Qué significa eso? Internamente, la estructura tiene un nombre. O sea, los pesos, el conjunto de pesos tienen nombre o cada capa tiene nombre. Entonces, si yo tengo una arquitectura guardada con pesos, con ciertos nombres, cuando lo cargue y yo quiero aplicarlo a otro problema, me van a cargar los pesos por nombres y todos los nombres que coincidan los voy a cargar. Y los que no coincidan, porque mi arquitectura puede ser más grande, yo puedo tener una arquitectura más grande que lo que hice antes o de los que me pude haber basado. Entonces, lo nuevo no se va a no se va a inicializar con los pesos porque no existen, pero lo que coincide en nombres se va a cargar. Es interesante y me permite, por ejemplo, resolver un problema, crear redes más complejas. Mañana les voy a enseñar redes mucho más complejas que estas para hacer búsquedas por similitud. Y ahí se va a dar cuenta de la importancia de tener modelos existentes. Eso significa tener un backbone. José, El una backbone es como pregunta. la arquitectura base, sí. Ahí cuando hablan de nombre, estás hablando de los nombres de las capas, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, miren, uno si puede quieren nombrar? Porque otra entenderlo, cosa, miren, otro parámetro no recibe, creo. exactamente, muy bien. Mira, vayan a model ResNet. ResNet, aquí está la implementación de la Residual Net, de la ResNet. Y cuando uno dice, a ver, veamos una aquí, Residual Block, tiene dos convoluciones. Sí, pues la Residual Block, el bloque residual tiene dos convoluciones. Acá están las dos convoluciones. Y cada convolución dice, creo la convolución y le pongo name con 1. Les pongo un nombre yo por defecto. No dejo que el sistema me lo ponga, porque el sistema me va a poner nombres que luego yo no sé cuáles los puso y al final, cuando creo una arquitectura, no voy a respetar esos nombres, ¿sí? Entonces, es buena estrategia ponerle nombres a las capas que tienen pesos particularmente, como convolución, batch normalization, otra convolución. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo en ResNet? Acá está la proyección, cuando usan la proyección para volver al tamaño y luego sumar, por aquí debe haber alguna suma. Aquí. ¿Ven? Aquí está. Aquí está shortcut, lo que ingresa, en algún momento tengo que calcular shortcut, y aquí está la salida que calculo aquí, I. Pero esta es la I. Hay cosas que no tienen que ver con la RedNet ahora. Vean la línea 91. Y acá sumo. Acá este es el residual function. ¿Ok? Solamente para darles un alcance antes de entrar a esto. Pero hablando de los nombres, aquí están los nombres. Entonces la red sabe cuáles son los nombres. Y así los va a guardar. Cuando le dices carga esos pesos, vas a ver qué nombres tienen y la arquitectura en la nueva que quieren inicializar va a tratar de hacer pareja con los nombres. Y esos capas que tienen esos nombres, que están en los pesos que quiero cargar, se van a cargar con esos pesos. Y cuando haya un nombre nuevo, si por ejemplo acá le creé una nueva capa y le puse, oye, capa 1, y no existe, simplemente lo va a dejar por defecto. ¿Entiendes? O no lo va a tocar en realidad.
Ya, entonces sigamos aquí. Entonces, aquí cargo los pesos y eso ahora. A ver, ¿qué más? Entonces, yo entrené un modelo y ya creo que les conversé la vez pasada, pero ahora quiero pasar a otro un poco, a algo más complejo. La ResNet. Por ejemplo, yo entrené el Quick Draw así desde cero, con lo que les expliqué hasta ahora, y luego hice otro experimento. Dije, ya, voy a cambiar mi AlexNet, lo voy a cambiar por una ResNet 34. Y voy a inicializar los pesos de la ResNet 34 con pesos de ImageNet. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, la ResNet, según la teoría que hemos visto ahora, la ResNet se compone de bloques residuales, ¿cierto? Aquí está el bloque residual. Este es el bloque residual. Si ustedes ven esta implementación, aquí la verdad es que se trató de ser muy computing, es decir, se trató de separar en bloquecitos, se trató de programar orientado a objetos, en fin. Entonces, aquí está el bloque residual y aquí están los pesos. Esta estructura que está implementada aquí también tiene el squeeze and excitation, que es la última parte que les mencioné. No lo voy a discutir ahora, porque no quiero confundirlos, pero también está agregado. No lo voy a discutir ahora. Entonces, aquí está la parte residual block y aquí está la implementación de ese residual block. ¿Ok? Convolución 1, back normalization, convolución 2 y al final la suma. Ahora, dependiendo si usa proyección. ¿Cuándo usa proyección? Usa proyección, por ejemplo, cuando necesita transformar los datos, cuando hago reducción de lo que me preguntaban mucho. ¿Cómo hago cuando mi input es de diferente dimensión que el output? Sí, pues en los primeros bloques va a pasar eso, porque colapsan, ¿no? Reducen a la mitad. Entonces, ahí aplico proyección. ¿Y qué hago? Una convolución de 1 por 1. El stride es justamente el mismo stride que estoy ocupando acá. Si aquí digo que hago stride a 2, aquí también debo hacer stride a 2. Para que el input se reduzca según el stride y al final se puedan sumar aquí. ¿Ok? Pero fíjense aquí, que hay convolución 1 y convolución 2. Son las dos convoluciones que hay en el bloque residual. Nada más. Y luego lo que viene, a ver, esto ya también es se puede entender de lo que he explicado. Recuerden que lo que yo expliqué, cuando lo expliqué, dije que la ResNet tiene bloques que mantienen el tamaño espacial y luego en ese bloque se repiten n veces los bloques residuales. ¿Cuántas veces repito? Se hacen este for. Debe haber un for aquí. Este no es, perdón. ResNet block aquí. ResNet block. Aquí debe haber un for. Fíjense este for. Sí, for, lo que me hace es generar tantos bloques residuales, aquí ve, residual bloque, tantos bloques residuales como yo le indique. Para eso el block size se pasa como un argumento. ¿Sí? Y luego en el call es muy fácil, porque la arquitectura solamente lo que tiene que hacer es poner en secuencia los bloques. Y se armó el bloque residual, el bloque de la ResNet. Este bloque Profe, lo que pero hace, dime. es que como le ponía nombre a las capas conf 1 y con ¿Sí? 2 y después itera, va a tener, ¿No? esas Mira, capas van a estar repetidas, vamos a tener los buena mismos pregunta. parámetros todas las veces. No, porque cuando yo le pinto, acá, cuando uno crea un objeto como esto, al crear aquí, por ejemplo, la clase, perdón, ResNet block, estás creando un objeto que también herede acá dice super, del layer de Keras. Entonces, lo que hace es que también le puedes poner nombre, ¿sí? Y acá al bloque, internamente el residual block se compone de convoluciones de estos nombres. Pero este residual block también tiene un nombre que tiene los parámetros, diríamos, que está heredando de layer. Y eso se le pasa acá, fíjate. Cuando yo creo el bloque residual, por aquí al final le pongo también nombre, name. Le pongo rblock 0, rblock 1, y aquí le estoy poniendo rblock 1, rblock 2. Entonces lo que hace internamente la arquitectura es, si esta convolución era del bloque 0, internamente le pone rblock 0 / com1, rblock 1 / -2. Esa es la magia de ponerle nombre. Los nombres se van concatenando de acuerdo a la Vale. jerarquía. ¿Cachai? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Feedback, por favor. Sí, se entendió. Gracias. Entonces aquí, esa es la magia, fíjense, todo bloquecito tiene nombre. Internamente se va.
a concatenar. Y finalmente, ¿cómo es mi backbone? Digamos, la arquitectura. ¿Cómo está formada la arquitectura? La arquitectura está formada aquí, como decía la implementación, por un bloque inicial convolucional de 7x7 y un stray 2. Luego un max pooling. Ojo, está suponiendo que el input es de 224 por 224. Eso es importante. Aquí los inputs son de 224 por 224. Si no son así... José Manuel, perdón, ¿sí? una pregunta. ¿Esos archivos H5 se pueden editar de alguna manera? ¿Son binarios? Son binarios, son HDF5, son formato... No, quisiera manipularlos, por ejemplo, porque un nombre cambió y quiere, no sé, mantenerlo. No, lo que tienes que hacer es aplicar otra estrategia, es cargar los modelos como cargarte una arquitectura. ¿Ya? Cuando uno carga los pesos, así como le dije que lo haga por nombre, también lo puede hacer en orden. Es decir, en el orden que lo guardé, lo voy a cargar. Eso cuando la arquitectura es la misma. Tú puedes cargar los pesos en una arquitectura que tenga diferentes nombres. Se puede hacer. Pero tienes que decirle que no lo haga por nombre, sino que lo haga, o sea, cuando dice por nombre, ponerle falso y lo carga como en orden. Como los pesos van a corresponder a la misma arquitectura, va a entender y los va a cargar. Se puede. Y en ese momento, tú a tu nueva arquitectura tienes que bautizarla con nombres que te gusten. Y luego volver a guardarla. Esa es la forma. Ya. Ok, gracias. Sí, pero el H5 no se puede editar. No, al menos habría que conocer cómo lo tiene guardado y a veces puede ser tedioso. No sé, tal vez hay un editor de H5, no lo sé. No lo sé. Aquí estoy formando, fíjense, miren, block size es una lista que me da todos los... el tamaño de esa lista me dice cuántos bloques voy a tener y me va a decir cada bloque qué tamaño de cuántos bloques residuales tiene, que es lo que acabamos de ver en lo que discutimos. Entonces aquí hay un for, el único for que está aquí. Aquí lo que hace es crearme los bloques. Cada bloque tiene bloques residuales, y los bloques residuales componen un bloque ResNet, un bloque más grande. Y aquí me crean los bloques grandecitos. Y cada uno de ellos tiene un tamaño de filtro. Fíjense acá, dice filter. Y ese filter es único para cada bloque. A ver, déjenme ponerles en la pantalla la ResNet, el paper directamente. Voy a cargar el paper. Miren, acá. Este es un bloque. Y cada shortcut es un bloque residual. Pero el bloque más grande, esos bloques que son por colores, todos tienen la misma cantidad de filtros, de 64, 64, 64, 64. El siguiente 128, porque tiene que ver con el tamaño ¿no? de la dimensión. El otro 256, 512. Eso es aquí. Entonces, filter recibe el tamaño de ese bloque en cuanto a número de canales. Y block size lo que dice es cuántos bloques residuales va a tener. ¿Ya? Ahí, a grosso modo, ustedes pueden entender aquí. Y luego lo que hacemos acá es unir las cosas. Al final, aquí, por ejemplo, no tengo o no se tiene, a ver, déjenme buscar, no hay. Este es el backbone, perdón. Esto es solamente antes de la clasificación, el backbone, o sea, la arquitectura ResNet. Y luego la ResNet en sí tiene ese backbone, tiene un average pooling. ¿Se acuerdan del average pooling? El average pooling. Y tiene un clasificador. El clasificador es una capa densa. Y luego acá, esta es la simpleza, esta es la ResNet. Ahí está la ResNet. Ya está. Esa es la ResNet. ¿Por qué lo separé en backbone? ¿Por qué eso? Lo que pasa es que cuando uno hace tipo de trabajo, es importante que estén modulares porque este backbone, o sea, ¿qué significa el backbone? Un esqueleto puede servir para otros problemas. Yo puedo llevarme este backbone y llevarlo a otro problema de detección, de segmentación, de búsqueda por similitud, otros problemas que necesitan una arquitectura base. Y a partir de ahí hago otras cosas. Pero ese backbone es relevante que lo separe, que lo independice. Por eso está así. Y la red en particular para clasificación utiliza ese backbone, que tiene el nombre backbone. Utiliza un global average pooling, pero eso la verdad es que no tiene nombre porque no aprende, y un clasificador, de acuerdo al número de clases. Y aquí se concatenan, que es unión, es secuencial. ¿Ven que es secuencial? Viene el input, pasa al X, luego al pooling, o sea, al backbone, perdón, luego el X,
la salida para el pooling, luego el clase flattening y luego el clasificador. Esa es la ResNet. Aquí está la implementación. Entonces, vamos a train. Hay un archivo llamado train, que es muy genérico, que por defecto utiliza no utiliza la Adam, utiliza SGD. Ustedes ven aquí que utilizo SGD. ¿Y qué es SGD? El método de gradiente descendente por batch, famoso. Pero esto, además, y eso yo también supongo que lo vieron el término de gradiente descendente por momentos, ¿no? Y también gradiente descendente por momentos, pero basado en Nesterov. ¿Sí? Que es una de las formas más eficientes que tenemos para entrenar modelos optimizadores SG, o utilizar SGDs, optimizadores SGD. No Que recuerdo haber particularmente, visto eso, profe. ¿no vieron esto? A ver, lo que pasa es que cuando uno va calculando el gradiente de un peso, o el incremento, ¿no es cierto? Porque el gradiente lo que permite es restarle al peso, porque el gradiente descendente, vamos restando el valor del gradiente al peso, el backpropagation. Si yo miro un momento determinado, o sea, vi cómo varió el error ahora, me guío solamente de momentos particulares. Lo que hace el momento es utilizar históricos. Es decir, yo quiero saber cómo ha ido evolucionando mi peso. Si mi peso ha ido decreciendo, tengo que decrecer más. O sea, esto va a apoyar a que siga decreciendo. Pero si mi peso ha ido fluctuando, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, entonces mejor es darle a hacerlo que varíe suavemente, no darle cambios drásticos porque puede que oscile. Entonces, la Eso es información como histórica, Adam, profe. no es Adam, es gradiente basado en momentum. El Adam utiliza, se basa en momentos más learning rate adaptativos. ¿Ya? Ya. Pero bueno, bueno, Es que si no recuerdo que olviden, Jorge habló algo así, no lo vimos como aprendizaje por momentos, pero claro, que tomábamos en cuenta como inercia, una cosa así como si la sí, pelotita que va bajando exactamente, ya. por La el... inercia, sí, momentum tiene que ver con la inercia. Ya, Si perfecto. algo viene acelerado, acelera, sigue acelerando porque viene de bajada. ¿Sí? Si algo va subiendo, sigue subiendo. Pero si algo está inestable, ten cuidado. Eso es lo que hace el momentum. ¿Ok? Y el Nesterov trata de ponderar adecuadamente ese momentum. Entonces, el Nesterov es una mejora del momentum y el momentum es algo que diríamos una buena estrategia de gradiente descendente. Ya, bueno, no di la teoría de esto, la verdad es que el tiempo es corto, pero se lo dejo para que ustedes lo puedan estudiar. Ese Jerez con momentum, es clásico también, es clásico. Pero lo importante no es eso, lo importante es que apliquemos ¿aló? Schedule, decay schedule. ¿Qué significa decay schedule? Por defecto, el SGD tiene un learning rate o un parámetro de aprendizaje fijo. Y se ha demostrado que conforme la red aprende, tienes que bajarle el learning rate. Entonces, hagamos como schedule, una planificación de cómo va a bajar. Una forma de bajar ese learning rate es, por ejemplo, cada 1000 iteraciones, multiplícalo por 0.1, divídelo por 10. ¿Se entiende? O cada época, divídelo por 10. ¿Se entiende? Ese es el schedule. De manera que el learning rate, conforme avance el aprendizaje, vaya bajando. ¿Se entiende? ¿No? Porque conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo. Entonces no tengo que tener saltos muy grandes porque el learning rate controla qué tanto cambian mis parámetros. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Vieron el schedule decay o el decay schedule? Solo para tener en cuenta. No lo vimos como concepto, pero sí cuando lo explicó es lo mismo, que es como la velocidad de cuando vas apuntando al mínimo en realidad, si estás muy No, ese lejos es avanza más momentum. rápido y si estás cerca avanza más poco. Ese es momentum. Pero sí, tiene que ver con el learning rate, porque acuérdense que el gradiente se multiplica por un parámetro, ¿no? Un lambda. Es un lambda, sí. ¿Dónde está mi pantallita de dibujo? Dibujándola. Parece que la perdí.
Ahí, entonces, recuerden que, vamos a ver, quiero pintar. No, estoy en otra. Ahí debe ser. Entonces, recuerden que los pesos en el tiempo es igual al peso anterior menos la derivada de error respecto de los pesos multiplicado todo esto por un lambda, ¿no? ¿Así lo ven? Este es el learning rate. Y eso en el SGD normalmente es fijo. Por ejemplo, 0.01, fijo. Los módulos como Adam, o los optimizadores como Adam, usan un learning rate variable, o ellos entrenan un learning rate que automáticamente lo aprenden, variable. Y tiene que ver con la magnitud del histórico, es una teoría detrás. Pero en el SGD no. Entonces, tener un lambda fijo no es aconsejable. Lo aconsejable es tener un lambda que tenga una función decreciente. Es decir, que el lambda, por ejemplo, empiece acá con 0.1, luego 0.01, luego 0.0001, y así vaya bajando hasta un mínimo. ¿Sí? Estos son lambdas variables que tienen que ver con el decay, con el que va decayendo, ¿no? El lambda decay o el decay learning. Una de las formas de hacerlo decay es multiplicarlo por un factor. Por ejemplo, esto multiplicado por un factor que dependa de la iteración, ¿no es cierto? Y que sea decreciente justamente en el tiempo. ¿Y cuál factor sería? Bueno, podría ser, por ejemplo, que multiplique por 0.1, ¿no? Cada vez. Otra idea interesante que la verdad es que da buenos resultados, me gusta mucho esto, es el cosine decay. Cosine decay lo que hace es esto, fíjense, ve. Ustedes recuerdan la función coseno, ¿no es cierto? La función coseno, vamos a volver aquí, la función coseno tiene este comportamiento, ¿no? Particularmente aquí, menos 1, ¿no es cierto? De 0, esto es hasta pi, menos pi. Menos pi. Entonces, aquí el coseno es 0 y luego baja casi. ¿Sí? Luego comienza a subir, ¿sí? Y luego baja así. Luego comienza a subir. ¿Sí? El comportamiento de la función coseno. ¿Estamos? Entonces, el cosine decay lo que hace es utilizar esta parte de aquí. Esta parte que varía entre 1 y menos 1. Y que tiene este rango de variación, del dominio de 0 a pi. De manera de que al inicio el lambda comienza aquí y en el tiempo el lambda se tira abajo acá. Pero es menos 1. ¿Cómo es menos 1? No, lo que hay que hacer es una transformación, como multiplicar o sumar a esto 1 y luego multiplicar a todo esto por un medio para que en realidad esta curvita de decaída vaya entre 0 y 1. Y esa sea la curva de decaimiento, ¿no? Y eso visto gráficamente está aquí. Voy a plotear esto. Ahí ven. ¿Ven? Yo quiero hacer que caiga, pero quiero hacer que caiga hasta algún punto. Y ese punto tienen que ustedes definirlo y se llama decay steps. Es la cantidad de pasos en el que voy a decaer. Entonces, el decay step por lo general es el número de iteraciones que ustedes tienen. Por ejemplo, si están iterando 100 épocas y cada época tiene 10, entonces tendrán 1000 iteraciones. O sea, cada época tiene 10 iteraciones, tendrán 1000 iteraciones. Es la cantidad total de iteraciones. Ese es el decay steps. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula simplemente es el coseno de pi. ¿Pi por qué? Porque justamente en cada iteración, o al final, yo quiero que varíe entre 0 y pi, pero el pi se va a multiplicar por un x, que es la iteración en la que están, entre el paso. Al final, cuando llegue a esta cantidad de pasos, llegaré a pi, y ese sería el mínimo valor. Y cuando x valga 0, estoy en el paso inicial, estaré en el coseno de 0, en el 1, ¿no? Que es el máximo lambda.
y esta es la transformación que hace. Sumo 1 para que el valor varíe entre 0 y 2, y luego lo multiplico por 0.5 para que varíe entre 0 y 1. Entonces, esa es una buena estrategia de aprendizaje. Y esto está aquí. Entonces, acá dice, Initial Learning Rate, eso lo leo del archivo de configuración. ¿Ya? El Learning Rate Schedule dice que es igual a cosine decay, y parte del, o sea, en realidad el lambda es el learning rate, es el lambda, que se va multiplicando, va multiplicando por el factor que tienen en el cosine decay. Acuérdense, este cosine decay me da un factor que va a multiplicar por el learning rate, a un factor entre 0 y 1. Al inicio, el cosine decay vale 1, multiplicado por el learning rate me da lambda. Al final, puede valer 0, o sea, al final el learning rate es 0. ¿Sí? Pero si yo no quiero que llegue a 0, cada uno le define un alfa. ¿Qué es el alfa? El alfa es el mínimo learning rate que ustedes quieren tener. Cualquier lambda por debajo de esto, simplemente se toma el máximo, que sería este valor. ¿Ok? Y decay steps justamente es lo que ustedes le dicen cuántas iteraciones van a tener. Y eso es todo. Y con eso, entrenan su modelo con ResNet. Esto está hecho para que funcione con ResNet. Aquí está. ResNet 34. De hecho, aquí dice model es ResNet, pero la ResNet recibe aquí una lista de tamaños de bloques. Dice que cada bloque, el primer bloque tiene 3, el segundo 4, 6, 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es la cantidad de bloques residuales en cada bloque de la ResNet. Y 64, 128, 56, eso significa que es la cantidad de filtros en cada bloque. Si quieren hacer una asociación, volvemos al paper. Y en el paper, fíjense, dice 3463, ¿no es cierto? ¿Qué es 3463? Es lo que nos dice aquí la propuesta. Acá dice que en la 34, aquí, este es 3, 4, 6, 3. Y 64, 128, 256, 512 es lo que el tamaño de... Ustedes pueden variar, esto es para seguir el estándar, pero aquí uno puede jugar con esto, ¿eh? Puede crear ResNet más pequeñas, más grandes, puede crear la ResNet 50. La ResNet 50 mantiene esta estructura, pero le dice que el backbone, hay un parámetro que se llama, bottleneck. En la ResNet hay un parámetro que se llama bottleneck, ResNet bottleneck. Aquí dice use bottleneck, falso por defecto, pero ustedes dicen true, se va a convertir en ResNet 50. ¿Ok? Entonces, entrenan con esto. Para entrenar con esta... Con una ResNet, lo que hice es crear un archivo de configuración nuevo. ¿Dónde estoy? Y le puse aquí, que es muy similar, fíjense. Aquí el sketch, número de épocas, muy similar al anterior, pero acá el learning rate dice que es 0,1. ¿Por qué decay steps? Dime. En ese mismo archivo hay un shuffle size. ¿Qué quiere decir eso? Shuffle size es con los datos. Shuffle size es para los datos, no tiene nada que ver con el entrenamiento, tiene que ver con... En cada época los datos se vuelven a reordenar, se aleatorizan, pero en un espacio de memoria que tiene que ver con 10.000 objetos. O sea, si tu buffer, si tú tienes un millón de datos, toma aleatoriamente 1.000 y lo desordena. O 10.000, perdón. El shuffle size es cuántos datos se desordenan. Ya, gracias. O cuántos cambian de posición, mejor dicho. Pero eso no tiene que ver con el modelo en sí, tiene que ver con los datos. Ok, entonces aquí ojo, y se ejecuta de la misma manera, ¿ya? Bueno, lo interesante es que entrenando con... Algo más, se me va. Sí, en el repositorio, GitHub, Impresi, Comnet 2, ahí está. En el repositorio, fíjense, dice acá, checkpoints. Significa son archivos H5. Acá hay uno de ImageNet. Si ustedes bajan este ImageNet, lo que están haciendo, ese archivo es justamente los pesos
que logré cuando entrenamos esta red que tenemos aquí, logramos en ImageNet con esta arquitectura, con una red 34. Pero que es suficiente como para tener un buen inicio. Partir de esos pesos en un problema como esto es bueno. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo, o sea, lo que puedo decirle a la red, miren, es, ¿sabes qué? Le pongo esta línea y le digo que parta de los pesos de ImageNet. Y automáticamente va a partir de los pesos de ImageNet. Eso se hizo en el aprendizaje y logramos entrenar el modelo que ven acá. Aquí, LS. Igual, 20 épocas se turnó, pero le voy a contar un poco de los resultados. Entonces, aquí también se hizo por 20 épocas, pero ya en la época 5, en la época pequeña, logró superar a AlexNet. Entonces, finalmente, el desempeño que tenemos en ese ejercicio de Quick Draw Animals se llegó a 82 y un poco más %. Y eso es bastante porque, ojo, con una ResNet 34 y entrenado con SGD. Entonces, por ejemplo, si uno quiere acá, voy a... Ajá. Profe, pero ahí tengo una duda, porque esa se supone que tiene una salida de 1000 neuronas, y la mía es de 11 o 12, no me acuerdo, 12 neuronas. ¿Tengo que sacar esa última capa de 1000 neuronas para poder entrenar en mi problema? No. No, lo que pasa es que dice ahí, si hay mismatch, no lo ignora. A ver, recuerda aquí. Dice ahí, skip mismatch. Ah, ok. Si no hay calce, si hay un error ahí, como eso, por ejemplo, entonces lo va a ignorar. Ah, entiendo. No. COMNET 2. Miren, vamos aquí, Source Activate TF 2.0. La verdad es que me resulta muy corto el tiempo para hacer tantas cosas, o al menos darle un panorama de lo que se hace en visión por computadora. ¿Sí? Por eso es que hay cosas que tal vez ustedes tengan que seguir, pero quisiera así darles al menos la herramienta para que puedan hacer sus cosas y entender lo que hay detrás. Sí. Por ejemplo, aquí estoy ocupando ese mismo código train, pero con el Quick Draw ResNet, con la configuración de ResNet. Y le voy a decir, no le voy a decir train porque ya entrenó, le voy a decir test, que testé. Claro, hay muchos más parámetros, fíjense aquí. 21 millones de parámetros. Poco, ¿no? Y el desempeño, aquí ahora sí. En el test, 82%. En la época 20. Mientras que si ocupo la otra, que era la que habíamos visto anteriormente, la básica AlexNet, este es Quick Draw Animal, no ResNet. Solamente cambio el archivo de configuración, ¿ven? Ops, pero aquí hay un problema porque la AlexNet la estoy creando con la Train Simple. Train Simple era el script más simple de entrenamiento, ¿ya? Profe, ¿por casualidad no tiene pesos que nos pueden facilitar de la AlexNet? Sí. De la AlexNet. No es que para ImageNet, no la entrené para ImageNet. Ah, ya. Pero tal vez Pablo la puede entrenar. Sí, podemos entrenar y podemos compartir. Pero no tengo ahora. Fíjense aquí, 7522. Eso es lo mejor que logró AlexNet. ¿Ok? Entonces, para la tarea, en realidad para la tarea 1, lo que tienen que hacer es entrenar ahí con trained y dar el archivo de configuración apropiado y configurar sus datos apropiadamente. Obviamente, y realizar los experimentos que se están pidiendo. Hay un archivo de configuración llamado ImageNet que se aproxima más, eso lo pueden ver ustedes, el archivo de configuración se aproxima más a los datos de ropa porque este ImageNet está asociado a imágenes regulares, no a sketches. Entonces acá dice image type, image. No sketch, no le pongan sketch porque el sketch está pensado en blanco y negro, ¿no?
Image width es el tamaño de las imágenes. A ver, aquí, learning rate. Este decay step sí tienen que cambiarlo. El decay step tiene que ver con el número de iteraciones que van a desarrollar. ¿Y eso cómo se calcula? El número de iteraciones se calcula con... Dividen el tamaño de sus datos de entrenamiento entre el batch. Y saben cuántos batches van a tener por época. Ese número de batch indica la cantidad de iteraciones que van a tener por época. Porque acuérdense, en una época se hace tantas iteraciones como batches hay, porque cada iteración es un batch. Okay. Y a eso lo multiplican por número de épocas. Aquí, ¿por qué salió 300.000? ¿Por qué salió 300.000? Eso es ImageNet, ¿ah? Esto es más o menos porque se tiene 1, 2, 3, 1.200.000 imágenes entre 256 multiplicado por 50, dice. Claro, es un poco más, pero para que vean por qué 300, porque sale más de 200, pero obviamente 1.200.000 hay más, hay como 1.300.000 casi, pero esa es la cantidad, más o menos, voy a repetir, ¿eh? 1.300.000, es la cantidad de imágenes de entrenamiento que hay en ImageNet, lo divido entre el tamaño del batch, me da cuántas iteraciones hay por época. Si eso lo multiplico por la cantidad de épocas que yo voy a hacer, voy a tener aproximadamente este número. Y ese número debería reflejarse acá. Puede ser un poco más. No hay problema que le haga un poco más, pero más o menos esa es la cantidad. No menos, ¿verdad? Porque si le ponen menos, lo que va a pasar es que antes de que termine sus épocas, el learning rate va a colapsar a 0. ¿Se entiende? Creo que sí. Sí, sí. Sí, porque acuérdense que el grafiquito de aquí del cosine decay, el cosine decay lo que me hace es una curva del factor que multiplica el learning rate. Y al final cae en el decay step, en el máximo decay step. Si ustedes le ponen un decay step muy pequeño, va a caer rápido antes de que termine el entrenamiento. Entonces, a partir de ese punto no va a entrenar nada. Pero le pueden poner un poquito más, no hay problema, porque un poquito más indica que esto simplemente va a bajar, pero no va a terminar antes de que termine el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con el decay step. Y en esto usted tiene implementado el tema de ¿cómo se llama esto? De mutar la entrada, no me acuerdo el nombre del concepto. Ah, gracias, sí, no se me fue. Justamente, los datasets, si uno mira aquí, otra vez, vamos a ir a train simple. Train simple, lo que dice aquí, en el dataset, dice, ¿sabes qué dataset? Fíjense aquí, lo interesante de usar datasets. Map, aplica una función, dice, y esta función se llama data parser. Ah, data parser. Entonces, esta función hace algo, sí. Además de convertir el label a one hot coding, vamos a dónde está esto, en data está aquí. Parser. Data, ¿dónde está? Aquí. Aquí recibe el input serializado, o sea, los datos del TF record y más información. Además de convertir acá a one hot coding, fíjense lo que dice aquí. With augmentation, en el training yo le pongo que haga la augmentation. De hecho, aquí dice en el training, los datos de training with augmentation true. En validación no le he puesto, pero en augmentation true dice. Entonces, lo que está haciendo aquí es, fíjense, si eso aumenta, lo que está haciendo es que dado cierta probabilidad de 50%, lo que estoy haciendo es ok, con 50% de probabilidad estoy variando mi imagen. ¿Sí? Entonces, con esa probabilidad hago data augmentation y estoy haciendo dos cosas nada más aquí, que se reparte en cuanto a probabilidad. O sea, a veces el 50% hace una, el otro 50% hace otro. En la primera lo que hago es cropping. Hago cropping, de manera de que saco una parte que tome el 70% de la imagen. Y el otro 50% lo que hace es flip. ¿Ok? Y cuando no hace data augmentation, pasa la imagen como tal. Pero el 50% de las veces estoy haciendo data augmentation. ¿Ok? Esto lo hace on the fly. Es decir, cada vez que toma un batch, hace esto.
hace esto. ¿Ok? Aplica la transformación. Y por eso es importante, aquí, este orden. Aquí dice, dado que tengo mi dataset, lo primero que hago es aplicar las transformaciones, luego reordeno y luego formo los batches. La siguiente vez, aplica la transformación, aleatoriza y forma los batches. En todo caso, cada imagen, cada vez, a cada imagen se le aplica cada vez una transformación diferente. Entonces, esa es la estrategia. Ahí está el data augmentation. Ojo que puse algo simple aquí, como clip. Aquí se puede cambiar el color, se puede poner acá muchas cosas. Uno puede enriquecer esto. Acá dice to do todavía, to do. Eso. Miren, la tarea Ahí 1. tengo una duda. Dime. Sí. Ahí tengo una duda, porque si hago crop y justo Crop. elimino la parte donde estaba el gato, estoy generando un dato falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es 70%. Tienes alta probabilidad de que tengas el gato. ¿Por qué vas a eliminar el gato? Sí, pero podría ser que estuviera en la orilla, digamos, no sé. No, lo que pasa es que tienes que tener, a ver, otra vez volvemos a la pizarrita. No, pues que tus datos están centrados. Tienes que asegurarte que tu data... O sea, ojo, no es tomar los datos y entrenar. Lo que quiero decir es que si tienes un dibujo, el dibujo tiene que estar más o menos, por ejemplo, acá, ¿no? Ahí. Ups, ¿dónde estoy dibujando? Ahí. ¿Ok? No puedes entrenar con un dataset que tenga el monito acá. ¿No? Porque, fíjate, no, lo primero que tendrías que hacer es curar tu data. Y ¿sabes qué? Tu data mejor, antes de esto, céntrame. Haz que tus dibujos estén centrados y que, si no, no. Al menos en dibujos, ¿no? En fotos no hay problema, porque la foto... Claro, también en fotos no van a entrenar con, por ejemplo, un pantalón que esté así, fuera del... No, o sea, no tiene sentido entrenar con cosas que ni para el humano se entienda, ¿no? Entonces, normalmente la prenda está en alguna parte de la imagen y está en el foco de la imagen. Entonces uno hace crop, entonces puede hacer crop aquí, puede hacer crop acá, como en este caballito, traté de dibujar un caballito. El crop podría dar esto, podría dar esto, podría dar esto, pero no va a dar esto, porque dice 70% del área. ¿Se entiende? Ok. Sí. Eso. El train simple también debe tener la misma configuración. Sí, aquí. Eso, entonces yo sugiero que sigan con... Ok, hay preguntas, si alguien me preguntaron si podían usar otros implementos. Sí, miren, ustedes aquí son libres en todo caso de usar la implementación con la que más estén familiarizados. Yo les estoy dando esta herramienta porque vamos a seguir. De hecho, la tarea 2 es utilizar esta arquitectura que tienen aquí, pero para búsquedas por similitud. Entonces, en la tarea 1 dice usar esta arquitectura para pesos preentrenados con ImageNet. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a ir haciendo, tienen que, si van a usar otra herramienta, tienen que estar muy familiarizados con otra herramienta, lo deben conocer y deben poder hacer las tareas. ¿Ok? Al menos aquí en esta herramienta que les estoy brindando, en este framework, el entrenamiento es directo. Solo tienen que tener su archivo de configuración y mandar a entrenar. ¿Ok? Si van a usar AlexNet, utilicen train simple y fíjense, miren el código siempre lean, entiendan lo que está pasando. Eso es importante, no pueden hacerlo como a ciegas porque eso sería muy malo. Tienen que leer línea a línea y ver qué es lo que está pasando. Y el train es más general y el train utiliza aquí ResNet. ¿Dónde está la ResNet? Aquí. Esta es la línea que utiliza ResNet. Con la arquitectura de la ResNet 34. ¿Ya? De hecho, si les gusta quedarse con train simple, expandan este código
De manera que aquí, en lugar de usar a AlexNet, ¿dónde está? Aquí. En lugar de usar AlexNet, pueden poner aquí if, no sé, pueden poner pueden jugar con un archivo de configuración y ponerle, por ejemplo, otra variable más, otro parámetro que diga modelo. Si modelo es ResNet, ponle Alex. De hecho, eso sería bueno, extender un poco este comportamiento. ¿Ya? ¿Profe, la tarea en grupo o individual? En grupo de 2, no más de 2, no menos de 1. Profesor, una consulta. ¿Sí? Justo estaba viendo esa parte del código y yo la versión que tengo aparentemente no es la misma. Entonces no sé si es donde implementa AlexNet AlexNet, y acá en luego esta línea. y luego hay una función ahí. A ver, déjame revisar. Esa función no la tengo yo. Déjame revisar ahora mismo, in situ. Mira, aquí vamos a ir. Raro. Ver aquí. No, no está en configuración. Es en útil. ¿Dónde es? En train simple, ¿no? Sí, el train simple. No, tiene que estar porque yo le he subido. Acá está, mira. Entonces Hazle pull. Yo sí, tampoco. lo voy a bajar de nuevo entonces. Actualicen su repositorio. Sí. Yo Y estoy precisamente, y con eso, estoy accediendo al precisamente repositorio. esas funciones, profesor, para la tarea, ¿y con cuál de las funciones sería útil utilizar ahí? ¿Qué funciones? Porque las funciones estas de procesamiento de imagen, la de Sketch y la... La tarea, no. No. Ninguna de las dos parece, Imagen. ¿no? No, La imagen. que- Tienen que, el image type aquí, pues el config, tiene para la tarea, ojo, Sketch es porque el tipo de imagen que van a procesar es Sketch, y aquí en la tarea no es Sketch. En la tarea tienen que usar algo como lo que dice aquí ImageNet. Tienen que ponerle, es un buen punto. Si Pablo está por acá, Pablo, no está, si está Pablo ahí. Pablo. Parece que ya no está. Pablo, ahí está, Pablo. Aló, hola. Sí, Pablo, sí, es bueno, si puede por un curso mandarle que para tarea utilicen image type, image. Ah, ok. Sí, porque se pueden, no es sketch. Image es el genérico. Lo que hace el image en realidad es trabajarlo como con 3 canales y es mejor, sí, image. Ya, Image. perfecto. Profesor, una consulta, ¿habrá alguna posibilidad de extender la fecha de entrega? ¿Por qué? Porque hay otra tarea y son 3 tareas. Es que es súper poco tiempo, o sea, el fin de semana igual es largo para el fin de semana nomás. ¿Ah? Que es muy largo igual como el desarrollo para el fin de semana nomás. Ojo, Creo que miren, aquí no tienen que implementar cosas, ¿ah? Tienen que correr experimentos solamente. Bueno, en la práctica depende de ustedes, sí, se puede correr, sí, se puede correr. Pero primero tratemos de estar familiarizados con esto y veamos. Si todos están de acuerdo en correr la fecha, no hay problema. Aquí no se trata finalmente de tener un deadline, no. Se trata de que aprendan ustedes, de que lo puedan hacer. Aquí lo que me interesa es que lo hagan. Si lo van a hacer hasta el lunes o al siguiente lunes, no tengo problema. Pero eso implica que todo se va a ir corriendo. Y creo que no hay ningún problema por eso, ¿no? O sea, se puede, pero tratemos de relacionar, o sea, de que lo vayan avanzando. Entiendo que todos trabajan y así que entiendo que el fin de semana es el que tienen más tiempo, así que háganlo. Háganlo y me van contando evaluemos cómo les después va. del fin de semana. Ya. Profe, y me gustaría que, si me puede explicar en la parte del desarrollo, qué es lo que espera un poco en la tarea, que cuando habla sobre describir el diseño e implementación del programa, es básicamente hablar que se ocupa un archivo de configuración, que hay ciertos módulos que procesan Ok, la perfecto. imagen. Perfecto. Mire, como el tiempo ahora se nos va, ya se nos pasó, y algunos ya se van a tener que retirar. Mañana, ¿quién me preguntó? No aparece el nombre aquí. Estefano, mañana háblame y hazme recordar. Mañana les explico qué es lo que debe tener el informe. Ya, ok. ¿Sí? Para hacerlo con más tranquilidad, si no vamos a estar muy apurados ahora. Profe, Bueno, ¿Sí? no sé si le puedo hacer la pregunta, una última. Ya, dale. Sí. No, lo que pasa es que no sé si hay una parte en donde como que pide hacer esto de la accuracy por clase y yo sé que en la clase pasada algo mencionó un poco eso.
no sé si por último mañana quizás podría como dar algunas pistas más de cómo atacar bien esa parte, que sé que era haciendo algo a la métrica, pero como que me bueno. perdí un poco con Ya. eso, no sé, es que, porque justo hay una Perfecto, parte que ya. como que es, y la otra era la parte del gráfico en sí, que yo sé que hay una parte en donde está el history y eventualmente de ahí se puede ir extrayendo la información, por la manera en que está implementado eso, es como si hay que agregarle algo ahí, como para ir guardándolo en una variable externa o Mira, cosas así. hay muchas cosas. Puedes usar el history, pero a mí me ¿Ya? gusta no pegarme tanto a la herramienta y me gusta, por ejemplo, lo más fácil es, sacas por ejemplo, la salida del terminal, la puedes pasar a un archivo, Claro, esa es la otra. luego, Exactamente, esa es la otra. luego haces un gráfico, Sí, y luego exactamente eso. parseas tu archivo y listo, ¿no? O sea, que no, aquí lo importante es presentar gráficos. Como Ya, lo hagan no es relevante. ya, ya. No, pero Mañana, ya. mañana si pueden hacer algo hasta mañana, bacán, porque mañana pongan todas sus preguntas y mañana nos dedicamos a resolver dudas. ¿Te parece? Profe, alcanzo una pregunta muy cortita. Ya. ¿Cuánto debería ser el tiempo más o menos que debería estar corriendo, por ejemplo, la ResNet? Porque no sé si tengo un tostador, pero más o menos a mí me tira como 13 horas. Dime, puede ser, Sin ¿estás con GPU. GPU? Sin GPU. ¿Ah? Sin ¿Sin GPU. GPU? Sí. Ah, sin GPU. Sí, sin GPU. Tienes que dejarlo unos 2 días corriendo, creo yo. Ya, porque lo estaba haciendo ahora. Entonces, ya, gracias. Sin GPU. Mira, para tenerte una idea, con una ResNet con que entrenen 10 épocas, ojo, para que ustedes lo puedan hacer en CPU, también la data que hemos mandado es una data más pequeña, no son 1 millón, no son ImageNet, son 30.000 imágenes más o menos. Eso en una CPU, la verdad es que 2 días creo que es mucho. Yo creo que si lo dejan una noche para el día siguiente, debería estar. En CPU, ¿ok? Es porque son 30.000 entre 64 más o menos del batch. Sí. Que iteren entre 5 épocas como mínimo estaría bien en CPU. Ya Sí, pueden tener un porque resultado como decente. sale como 15 segundos el step. Más o menos. Ah, 15 segundos. Sí, ahí saca tu Son cálculo. 500, son 500 por época, entonces terminan siendo como 13 horas. Más o menos. 13 horas. Mm. ¿3 horas por época? No, en total. Ah, está bien, 13 horas es un experimento chico. 13 horas está bien. Ya. Antiguamente, antes de que tengamos GPUs tan potentes como ahora, hace 5 años atrás, cuando procesaron en video, me acuerdo, se pasaban 2 semanas dejando el experimento ahí. Y con GPU. Lo otro, profe, más o menos, ¿qué valores deberíamos esperar en Alex y en Eh, más o menos? entre 70 y 80%. ¿En los dos? ¿O en...? Pablo, tú habías logrado 76, ¿no? Hola, sí, logré 75 creo, no me acuerdo bien, pero fue con ResNet, no probé con AlexNet. No, con AlexNet tienen que probarlo. Pero ¿Con con los Alex? mismos parámetros de ImageNet, ¿no es cierto, Pablo? Eso fue entrenado con ImageNet. Creo que probé sin entrenarlo y bajaba un poco, Sí. sin O sea, dice preentrenarlo. que entrenado desde ImageNet, o sea, con los precios de ImageNet, 75, pero si no lo entrena con ImageNet, bajaba un poco, pero no mucho. Y con los parámetros que están ahí, con SGD y decay coseno, ¿no es cierto? Sí, con esos parámetros. Sí, o sea, 70 es un valor bueno. Ya, eso. Ok, guarden sus preguntas para mañana. Nos vemos mañana.